Vive y transmite el Evangelio. Reflexión dominical del Padre Jesús Fernández Hernández, presidente de los misioneros y misioneras identes. Evangelio según San Marcos, capítulo 12. En aquel tiempo, Jesús enseñaba a la multitud en el templo, diciendo: Cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces, Él llamó a sus discípulos y les dijo: Les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. En el Evangelio de hoy encontramos 2 importantes lecciones: los escribas y la viuda que echa 2 moneditas en el arca de las ofrendas del templo. Respecto a los escribas, Cristo nos llama la atención indicando que estas personas que se suelen pasear o se paseaban por el templo, y cuántas personas se pasean por este mundo con aire de prepotencia, de soberbia y de vanidad. Pero sobre todo, estas personas, los escribas, no todos, algunos que vivían del templo, se dedicaban también a enseñar los libros del Antiguo Testamento. Repito, a estas personas Cristo les llama hipócritas, porque tristemente se aprovechaban del poco dinero que tenían las viudas. Estas mujeres, cuando morían sus maridos, prácticamente quedaban desamparadas. Estos escribas iban a las casas de estas viudas y con el pretexto de orar pedían a cambio dinero o bienes. Estos, dice Cristo, recibirán una condenación más rigurosa. Hay muchos escribas, entre comillas, dentro y fuera de la iglesia. Son soberbios que se complacen en sus dotes, en sus talentos, y además esperan que los demás les admiren por su saber. El soberbio se cree superior a los demás en inteligencia y en sus criterios. Piensan que no necesitan de nadie y se aprovechan de los demás. Ni siquiera sienten la necesidad de Dios para recibir su luz, su fuerza y su gracia. El soberbio cree bastarse a sí mismo. El soberbio, como el escriba del Evangelio, desprecia a los demás y se suele aprovechar de las personas más sencillas, más débiles. Son ambiciosos y se alimentan de las alabanzas de los demás. Además, necesitan ser admirados. Temen ser olvidados y no tener mayor reputación que otros. Respecto a la viuda que ofrenda 2 moneditas en el tesoro del templo, en realidad esas 2 moneditas significaba todo lo que tenía, mientras los ricos daban de lo que les sobraba. La viuda, todo lo que tenía, repito, lo entregó. ¿Qué nos quiere decir Cristo respecto a esta viuda? ¿Por qué Cristo se fijó en ella y no en los demás que daban mucho más dinero? Cristo se fija en esas 2 moneditas que pueden ser nuestra generosidad, o yo diría mejor, nuestra fe y nuestra confianza en Cristo y en las personas. Esta viuda, que no tenía nada de nada y lo dio todo, es un ejemplo para todos nosotros. Las 2 monedas son las 2 alas para llegar al corazón de Cristo, la fe y la esperanza. Son las alas que nos elevan hasta el corazón también del Padre, que nos ama con locura.
Las 2 moneditas de la viuda pueden también significar humildad y pureza de corazón. Cristo se fija en estas 2 virtudes en todos nosotros. Estas 2 virtudes nos alejan de la soberbia y del egoísmo. 2 pasiones que nos pueden asaltar si no vivimos la oración de silencio y de ofrenda. Ofrezcamos a Cristo en nuestra oración todos nuestros defectos y pasiones. No nos debemos asustar por ello. Cristo, ¿qué hace? Las transforma en virtudes, lo negativo en positivo y, repito, los vicios en virtud. En definitiva, Cristo nos está hablando del amor, de la generosidad, de la humildad, de la sencillez y de la confianza. Todos sabemos que si no tenemos confianza en nosotros, no podemos ir adelante. Tengamos confianza en Cristo y en María. Si no tenemos esa confianza, difícilmente la vamos a tener entre nosotros. Abandonémonos en los brazos del Padre, de nuestro Padre Celeste, el Abba, el Papá del cielo. Como un niño se abandona en los brazos de su madre o de su padre. Esta confianza nos da un conocimiento más profundo de qué es y de quién es la providencia. Esto es un aporte de la Comunidad de Misioneros y Misioneras Residentes y la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador.